caso era de corregir los síntomas derivados de ese linfedema, como era toda la parte de dermatitis con maceración y todo lo que a ella la acompañaba. Se le ordena entonces seguir aplicándose el talco de pino. Estaba muy agradecido porque ya podía trabajar, ya estaba más tranquilo. Realmente la dermatitis de las manos nunca durante el tiempo que lo vimos se manifestó más allá de unas pequeñas fisuraciones en las palmas, en los cara palmar de los dedos. Y vemos en este caso un manejo conjunto entre la utilización de los extractos naturales de plantas medicinales, algunos de ellos con propiedades antibacterianas importantes, como es el caso del Wallanday, y la quizás también favorable respuesta de la constitución biológica del paciente al estímulo homeopático. Entonces, nos enseña este caso el manejo conjunto que puede llevarse a efecto entre la homeopatía y otros procedimientos. Este es un último caso con el cual cerramos este ciclo, por lo menos, de casuística clínica homeopática ortodoxa hahnemanniana pura. Se trata de una paciente de sexo femenino con 40 años de edad. Consulta el 12 de marzo de 1988. Y su motivo de consulta es trastorno por los nervios y no resisto el ruido. Entonces, sexo femenino, 40 años, consulta por nervios y no tolera el ruido. Recuerdo que en ese momento estaba yo haciendo la historia clínica a máquina y ella me decía, mire doctor, es que ese ruido que produce la máquina de escribir me altera por completo y yo le pido el favor de que en lo posible no continúe escribiendo a máquina, sino que más bien lo haga a mano porque no tolero realmente ni siquiera ese tipo de ruidos. Efectivamente, desde hace 3 años viene sintiéndose excesivamente nerviosa. Esa nerviosidad la ha canalizado hacia una exquisita hipersensibilidad en todos los sentidos. Quizás lo que más la abruma sea la sensibilidad tan extraordinaria a cualquier tipo de ruido. Y ahí, abro comillas, no tolero ni el ruido de la máquina de escribir que usted está utilizando. Entonces, 3 años, nerviosidad, que se ha conducido básicamente 3 años de una nerviosidad que ella cataloga que la ha conducido a una hipersensibilidad a los ruidos. En la revisión por sistemas, en el digestivo, en la parte digestiva, agrieras, ácidas, tan pronto como siente que los alimentos, tan pronto come, siente que los alimentos se le devuelven. Y dolor ardoroso en el epigastrio cuando tiene hambre. Entonces, la revisión por sistemas básicamente nos revela agrieras, acidez y epigastralgia. En la parte genital, recordemos que tiene 40 años, tiene hipomenorreas y oligomenorreas luego de habérsele practicado una miomectomía hace 5 años. Entonces, hipomenorrea y oligomenorrea a raíz de una miomectomía. Vive en Bogotá, casada y separada desde hace 8 años, no tiene hijos,
Trabaja como secretaria, se desempeña como, en ese momento, en el 88, se desempeñaba como secretaria de una entidad pública y tenía dentro de sus funciones que atender público directamente. Y ella decía pues que se había vuelto muy irritante el hecho de tener que enfrentar al público porque se había vuelto extremadamente hipersensible a todo, incluyendo una extremada irritabilidad. Fue sometida a una apendicectomía a los 14 años, a una amigdalectomía a los 20 y a la miomectomía a los 35. El interrogatorio o el enfoque homeopático nos da, especialmente en el área psíquica, bastantes datos. Tiene un gran número de síntomas, dentro de los cuales vale la pena extraer los siguientes. Extremada sensibilidad general y en particular sensibilidad al ruido, que ya lo hemos dicho. Quizás lo que más le indigna es la injusticia. Entonces aquí podemos poner en el área psíquica, no tolera las injusticias. Los problemas de otras personas la afectan como si fueran propios, es decir, es compasiva. Es aquel que sufre extremadamente por los problemas que aún no le corresponden o no le tocan directamente. Y tiene una irritabilidad premenstrual muy marcada. Irritabilidad premenstrual. El examen físico de esta paciente reveló 56 kilos de peso, tensión arterial de 100 por 60 y el resto del examen dentro de límites completamente normales. Se le hizo una impresión diagnóstica de neurosis ansiosa, ulcus péptico y oligomenorreas en observación. ¿Qué se repertorizó en esta paciente? Se repertorizaron los siguientes síntomas. Sensible al ruido, no tolera la injusticia, compasiva e irritabilidad antes de la menstruación. Entonces vamos a subrayarlo. Sensible al ruido, no tolera la injusticia, compasiva e irritabilidad premenstrual. Esos fueron los 4 síntomas que se tomaron. Esos síntomas nos dan como resultado la nux vomica como el medicamento que cubre los síntomas anotados con 11 puntos, seguido del natrum muriaticum, que es la sal de cocina preparada homeopáticamente, con 9 puntos, y dado que realmente la esencia de esta paciente era su gran hipersensibilidad física y moral, afectiva, se le prescribe una nux vómica a las 6,50 milesimal en dosis única. Un mes después, al comienzo se produjo una agravación marcada de sus síntomas que incluían irritabilidad, intolerancia al ruido, hormigueo en la mitad del cuerpo, embotamiento mental y dolores de cabeza. Recuerdo muy bien que esta paciente me llamó por teléfono a los pocos días y me dijo: lo que usted me acaba de dar o me dio, realmente me hizo mucho mal, me hizo mucho daño y estoy en estas circunstancias. La tranquilicé por el teléfono, le dije que no se preocupara, que observara durante unos 2 o 3 días más si esos síntomas tan agravantes para ella en ese momento persistían, me volviera a llamar. Sin embargo, no volví a recibir su llamada, sino que al mes la vi ya en el consultorio. Y me dijo que después de haberse sentido tan mal, fue seguida, o todo eso fue seguido de una sorprendente sensación de bienestar, en la cual no existe ya irritabilidad, se encuentra mucho más activa, la atención al público que antes la hacía sufrir ahora la gratifica, y confiesa que nunca en 3 años se había sentido como se siente ahora.
Su menstruación inclusive tuvo un curso normal en su último mes. Trae una ecografía pélvica que descarta cualquier patología orgánica y se le prescribió en ese momento un medicamento placebo porque no hubo necesidad de administrar otro estímulo. Este caso, como ustedes lo acaban de oír, nos sirve para ejemplificar la típica agravación homeopática, en la cual se presenta un aumento inicial de los síntomas, seguida de una mejoría sostenida y gratificante, como ella misma lo calificaba, para el paciente. Muchas gracias. Vamos a presentar a continuación una segunda serie de casos clínicos del servicio de terapia integral de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, manejados con homeopatía unicista. La primera historia es la número 833-42, que corresponde a un niño de 4 años que consulta el 11 de julio de 1989 por asma. Es un chiquillo procedente de Mariquita y es traído por su señora madre. El chico consulta inicialmente al servicio de consulta externa de esta clínica, de donde es remitido a la unidad de terapia integral por solicitud de la madre, que quiere que sea manejado con homeopatía. El único problema es el asma, dice la mamá. Por lo demás está bien. Las crisis se desencadenan por ejercicio, por frío, por viento frío, por tomar líquidos fríos, por bañarse con agua fría, y se presentan con una frecuencia de cada 8 a cada 15 días. Se inicia con tos seca, persistente, luego sensación de obstrucción respiratoria, sibilancias y roncus, gran inquietud, cambia constantemente de posición durante la crisis, le salen ojeras alrededor del ojo, refiere la madre, son palabras textuales, estas ojeras de color morado. Vomita todo cuando tiene crisis. El vómito es fácil, sin ninguna dificultad. Dentro de sus síntomas generales aparece un sudor frío durante el ejercicio, sed, especialmente de noche, de grandes cantidades, que lo llega a despertar de 12 a 1 de la mañana. El pacientico es más bien caluroso y gusta del baño. Dentro de sus síntomas mentales importantes, la madre refiere lo siguiente: es un niño alegre, contento, inquieto, muy activo, juicioso. Por lo demás, buen estudiante. De buen genio, excepto cuando se enferma. Es un poco egoísta con algunos familiares, pero no con los compañeros de estudio. Refiere un temor importante a la oscuridad. No le gusta estar solo, prefiere la compañía. Vale la pena notar que es hijo único y que ha pedido en varias oportunidades a sus padres un hermanito para jugar. El sueño es bueno, en ocasiones presenta pesadillas. Es generoso y a veces tiende a ser compasivo, especialmente con los mendigos. Cuando algo no le sale bien, se pone de mal genio y la cólera le pasa pronto. Estos son los datos más importantes del interrogatorio mental. Vale la pena resaltar algunos síntomas característicos de este chico, como son el temor a la oscuridad. Por otra parte, el deseo de compañía. Otro dato que llama la importancia, la importancia de este niño es su carácter compasivo.
Eso dentro del mental nos parece que es lo más importante a destacar. Y dentro de los síntomas generales que leímos anteriormente, aparece como dato importante una sed de grandes cantidades. Bien. Destaco estos síntomas porque son la clave para la prescripción que más adelante se hiciera de este paciente. Al examen encontramos un paciente afebril con 22.5 kilos de peso y una estatura de 111 centímetros. Recuerdo que tiene 4 años. Es un poco pálido, con la palidez típica de nuestros pacientes de clima caliente. El examen físico en el momento es normal, o sea, no hay crisis en el momento de la consulta. Bien, con diagnóstico de hiperreactividad bronquial, se prescribe a este paciente teniendo en cuenta los síntomas de temor a la oscuridad, deseo de compañía, compasivo y sed de grandes cantidades. Damos una dosis de fósforos en la potencia que más frecuentemente usamos en el servicio, que es la 50 milesimal, utilizamos la 0,6. Bien. Potencia 0,6 de fósforos. Rectifico, no recibió dosis única, sino método plus, es decir, cucharadita diaria en plus. Bien, este chico regresa a los 10 días con un cuadrito gripal que desencadenó una crisis de asma. Fue llevado al hospital en Mariquita, donde por supuesto le aplicaron Bricanil y salió sin ningún problema. Consulta al servicio y se decide continuar la medicación de fósforos y mantener en observación. Regresa a control el 13 de septiembre, es decir, casi un mes después. La madre refiere textualmente: venía muy bien hasta hace 4 días, en que he vuelto a presentar disnea luego de haber jugado con tierra. Está vomitando todo lo que come, está inapetente y presenta sed de grandes cantidades. Entonces, vomita lo que come y además presenta sed de grandes cantidades. Esto además de sus síntomas respiratorios propios del asma. Anoche, dice, presentó crisis de dificultad respiratoria, recibió una cucharadita de fósforos con mejoría transitoria. Desde el punto de vista de su psiquismo, estaba de muy buen genio, venía contento, compartía con otros niños, estaba más sociable, se ha bañado incluso en el río sin problema. Al examen encontramos al chico con algunas sibilancias difusas, sin mayor dificultad respiratoria. En vista de los síntomas presentados por este chico y de su mejoría transitoria con la medicación fósforos, se decide suspender la mezcla de fósforos por unos 5 a 7 días y luego reanudarla interdiaria. Esta conducta se toma porque observamos en el niño, según lo refiere la madre, una mejoría más o menos durante un mes, tanto de su cuadro asmático como incluso de su comportamiento. Entonces adjudicamos esta nueva crisis a lo que llamamos una impregnación con el medicamento, en este caso fósforo. La conducta en estos casos es siempre suspender el medicamento por unos días y luego reanudarlo con una frecuencia menor a la que venía.
Efectivamente, eso es lo que se hace. Regresa el paciente el 22 de noviembre, estamos hablando del año 1989. Dice la madre, ha estado muy bien del problema respiratorio, súper bien. Se baña en el río o en la piscina y no le ocurre lo de antes. Pero últimamente se está quejando de dolor de cabeza, persistente, desde que se levanta. Trató de darle gripa, pero le pasó espontáneamente, no hizo crisis como antes. El dolor abdominal es especialmente después de las comidas. No ha vuelto a presentar vómito, persiste algo de sed. En su esfera mental, el paciente se muestra tranquilo, cariñoso, de mal genio ocasionalmente, pero le sigue pasando pronto. Por lo demás, está de muy buen apetito. La conducta en este momento, en vista de que persiste la mejoría, sin recaída, es continuar la mezcla de fósforos 0,6, una cucharadita cada 3 días. Llevamos desde el momento de la consulta, que fue el 11 de julio del 89, hasta ahora 22 de noviembre, son 4 meses en que solamente presentó una crisis que fue rápidamente superada. Vuelve el paciente el 8 de febrero de 1990. La madre refiere, ha estado bien, sin problema respiratorio, presenta mucha sed, especialmente de noche. Recordemos que este niño vive en Mariquita, clima cálido. Continúa ligera cefalea. Por lo demás está muy activo, está rindiendo bien en el estudio, no hay otros problemas. El peso en este momento son 24 kilogramos, su auscultación cardiopulmonar es satisfactoria. Decidimos continuar el fósforos por considerar que el paciente está estable y que la dosificación, que en este momento es de cada 3 días de una cucharadita de fósforos, está dando el resultado esperado. El paciente no regresa desde febrero hasta noviembre del 90, o sea, casi 10 meses después. La madre refiere, no había vuelto por embarazo de ella, acogieron la solicitud del niño de que quería un hermanito y el embarazo de la señora madre estuvo un poco complicado. Pero decía, él ha estado súper bien, hasta hace una semana en que le cambiaron de residencia y lo afectó un poco el polvo. Fuera de la casa está muy bien. Ha presentado tos, leve disnea y nuevamente vómito, que no lo deja comer. Llegó incluso a vomitar sangre, refiere la madre. Nuevamente sed, no tanto como antes, ahora es de a sorbos. Ha querido volver a ser como antes, rebelde, pero mejora estando acostado. Se ha vuelto atrevido, agrede a la madre durante la consulta. Ella dice que desde que nació el hermanito ha cambiado un poco y continúa con deseos permanentes de compañía. Bien, a la auscultación este chico presenta tos húmeda, persistente, al examen físico. Tos húmeda se evidencia, está hidratado, hay una leve disnea y la auscultación cardiopulmonar revela movilización de secreciones, sibilancias expiratorias diseminadas. Bien, en este momento por primera vez vemos al chico con un cuadro agudo, pero no tan severo, de asma. Está con crisis moderada. En este momento es importante tomar los datos del momento. Que son, entre otros, una inquietud que es evidente durante la consulta, incluso con tendencia a agredir a la madre y a golpear el escritorio, síntoma que se repertoriza como inquietud. En niños, tratándose de un paciente menor. La madre refiere que la sed ahora es de pequeñas
cantidades. Y otro dato importante, y esto es lo paradójico de la vida y de los pacientes, que a pesar de que él mismo pidió un hermanito, actualmente está presentando celos. Celos con el hermano. Bien, con estos tres síntomas, el medicamento que se impone en este momento es arsénico. Arsenicum album. Y por tratarse de un cuadro agudo, pues decidimos dárselo también en la potencia 0,6 y en mezcla, es decir, cucharadita con frecuencia. El paciente regresa el 28 de diciembre, más o menos un mes después. La paciente refiere, la madre, que mejoró de su crisis anterior con la mezcla de arsénico, pero continúa muy rebelde, de mal genio y con sed todo el día. Tos, especialmente de noche, ha perdido un poco el apetito. Al examen se encuentra un chico afebril, 27 kilos de peso, 125 centímetros de estatura, y su auscultación cardiopulmonar es satisfactoria. Entonces vemos al paciente nuevamente asintomático desde el punto de vista respiratorio, pero con algunos síntomas mentales que ya había tenido antes, como son su rebeldía, su mal genio y la sed de grandes cantidades constante. En este momento se impone otra vez volver a dar el medicamento que había sido, o por lo menos parece ser su constitucional, su medicamento de fondo. Y por eso optamos por darle fósforus ya en una potencia 0,12 y en una dosis única. Bien, el paciente regresa en febrero 18 del año 91, es decir, un año después del anterior control. La madre refiere, ha estado muy bien, no ha vuelto a presentar crisis en todo el año, hasta el genio le ha cambiado y no ha vuelto a enfrentar los temores que referían en la primera consulta, se muestra más independiente. En este momento el paciente tiene 27 kilos, 125 centímetros de estatura y se da por curado prácticamente. Este fue su último control. El paciente, como dije antes, es de Mariquita, pero lo más factible, a no ser que la madre haya decidido no volver, es que se encuentre curado, dada la evolución satisfactoria en sus diferentes controles y las mejorías cada vez más espaciadas. La última duró un año hasta el control. Muy bien. La siguiente historia es la número 106-314, que corresponde a un paciente de sexo masculino, de 77 años de edad, natural y procedente de Bogotá, casado, abogado y escritor retirado, que consulta a nuestro servicio el 29 de octubre de 1991 por presentar sangre en la deposición, enfermedad que data de 6 meses de evolución. Refiere que le ha sido practicada una rectosigmoidoscopia en la que encontraron hemorroides internas grado 2 y una fisura anal. El paciente refiere que nunca ha sido estreñido, pero que en razón de su oficio ha permanecido mucho tiempo sentado durante su vida. En la revisión por sistemas encontramos a nivel digestivo un apetito bueno con un marcado deseo de carne.
Y estos síntomas ya son importantes irlos tomando en cuenta porque son la clave para la prescripción. Aparte, por supuesto, de el sangrado rectal. Bien. El motivo de su consulta y entonces el síntoma por el cual acude es la hemorragia rectal debidas a hemorroides internas. Un síntoma general que aparece aquí en el interrogatorio es entonces el deseo de carne. Muy bien. Es un poco sediento, especialmente después de presentar resfriados. Entonces, la sed, aunque no está muy modalizada, es un síntoma general de este paciente, que también tendremos en cuenta para su prescripción. Desde el punto de vista de su calor vital, refiere ser caluroso. Caluroso. Y además refiere una transpiración nocturna durante el sueño. Transpiración durante el sueño. Bien. Estos son síntomas orgánicos, el primero, y los demás son considerados en homeopatía como síntomas generales, porque comprometen toda la expresión del organismo en búsqueda de su homeostasis. En el interrogatorio psíquico, el paciente refiere lo siguiente, palabras textuales: en general soy muy calmado, pero vehemente, un poco soberbio y orgulloso, nada rencoroso. Siento mucha cólera intensa, poco la exteriorizo. Me molesta mucho la grosería. Soy muy decidido y me encanta la soledad. Me gusta estar solo, salir solo. Este es un dato importante en este paciente, ese deseo de soledad o ese sentirse bien estando solo, es un dato muy característico. Lo demás que he referido hasta ahora en su interrogatorio mental son datos que pueden ser importantes, pero son muy generales y un poco ambiguos hasta este momento. Refiere además ser muy sensible al dolor ajeno. Me duele mucho el dolor ajeno. De joven fui revolucionario. Me gusta poder ayudar. He llegado a escribir libros de filosofía sobre la vejez, etcétera, sobre la muerte. Tengo muchas ideas, pero no llego a ser líder. Quiero llamar la atención sobre esto que el paciente está contando textualmente, porque ahí está el núcleo psíquico del medicamento que va a ser su remedio. Quiero destacar entonces, por una parte, su deseo de estar solo, el gusto por la soledad, su actividad intelectual, recuerden que dije que era un abogado, que también escritor retirado, su carácter de sensibilidad social, su preocupación por la situación, por el dolor ajeno, su productividad de ideas, pero su falta de liderazgo. Eso es muy importante. Refiere temor a la pobreza. Le han criticado además que nunca se entrega a nadie completamente, a pesar de que él se considera muy buen amigo.
Dice además, he sido un poco desprendido, generoso, tengo un pésimo manejo del dinero, no sabe administrar su dinero. Bien, vamos a retomar algunos datos de este interrogatorio mental que van a ser la clave para la prescripción, sumados a los que ya tenemos de índole general y orgánico. Entonces, un deseo de soledad. Su sensibilidad social. Y en su parte intelectual, su riqueza de ideas sin llegar a ser líder. ¿Vale? Riqueza de ideas. Y el temor a la pobreza. Podríamos agregar incluso lo que él refería como su mal manejo del dinero. Bien. Estos síntomas, como están textualmente, no se encuentran en el repertorio, pero lo que quieren decir sí aparece como síntoma. El deseo de soledad, que a veces puede interpretarse como aversión a la compañía, aparece en el repertorio. Su sensibilidad social se puede interpretar o bien como un paciente algo compasivo, o aparece también el rubro ansiedad por otros, la preocupación por otros, por los demás. Su riqueza de ideas aparece con el rubro ideas, aflujo de ideas, tal vez aparece en el capítulo de psiquismo. El temor a la pobreza aparece textualmente, temor a la pobreza. Y el mal manejo del dinero aparece como rubro dinero, desorganizado o no administra bien su dinero, aparece en el capítulo de psiquismo. Bien, con estos síntomas, que la mayoría han sido referidos espontáneamente, es decir, no han sido por interrogatorio, sino que el paciente los ha referido espontáneamente, lo cual les da más valor, tenemos una imagen clara de un medicamento policresto, grande, quizás el más utilizado en la homeopatía, el más utilizado bien y a veces el más utilizado mal también por exceso, que es sulfur. Pero no quiero adelantarme, antes refiramos algunos síntomas más de la historia. Antecedentes. Hipertensión arterial que había sido tratada con captopril. En la actualidad no toma antihipertensivo. Un dolor lumbar que se le presenta generalmente por algún esfuerzo. Fue fumador hasta hace 30 años. Ha gustado del licor, pero ha sido moderado en su consumo. Antecedentes familiares: su madre murió de muerte repentina y su abuelo al parecer presentó cáncer gástrico. Al examen físico, un paciente con una tensión de 140/85, frecuencia cardíaca de 74 y un peso de 62 kilos. Buen estado general, es comunicativo durante la consulta,
se ve saludable, auscultación cardiopulmonar normal, abdomen normal. Con un diagnóstico de hemorroides internas y de fisura anal, entonces se procede a prescribir lo que ya les estaba anticipando. En este caso, una dosis única de sulfur en la potencia 200. Colocarlo por acá. Sulfur. 200 centesimal en una dosis. El paciente regresa a control el 29 de octubre. Su primera cita fue el 29 de... Perdón. Regresa a control el 29 de noviembre del 91. Su cita anterior ha sido el 29 de octubre, un mes antes. Refiere, comillas, me he sentido muy bien. La digestión mejoró. Continúa un ligero sangrado, que a veces aumenta y a veces desaparece. No hay dolor. Continúa moderado el sudor nocturno. Muy buen apetito. Y en su esfera psíquica refiere, me siento muy bien. Estoy contento, activo, leo, escribo permanentemente. Examen físico, tensión 130/80, frecuencia cardíaca 70, peso 63.7 kilogramos. Ganó 1 kilo y 700 gramos en este mes. En vista de la mejoría inicial, aunque todavía persiste el síntoma orgánico del sangrado, pero es moderado y además no hay molestias concomitantes, decido no repetir el medicamento todavía. Es decir, considero que sulfur está actuando dada la mejoría subjetiva que el paciente refiere y que se mantiene hasta este momento del control. Regresa posteriormente el 17 de enero del año 92, es decir, 2 meses después. Dice, he tenido mejorías de la deposición, ha disminuido el sangrado, es muy ocasional. En general me siento bien. El sudor nocturno es ocasional, aunque a veces es profuso. Bien, el examen en este momento es normal, el peso para este momento son 65 kilos. Recordemos que empezó con 62 cuando iniciamos el tratamiento. Su tensión se mantiene en 130/80 y al examen físico no hay ningún dato positivo. En este momento, teniendo en cuenta que lleva prácticamente 3 meses de tratamiento con una sola dosis de sulfur y que persiste, aunque ha disminuido tanto el sangrado rectal como la transpiración nocturna, decido darle una nueva dosis de sulfur 200 en +1. Vuelve el 6 de marzo del 92, es decir, 1 mes y medio después, y dice, me he sentido muy bien, llevo más de 1 mes sin sangrar, pero ni poquito, muy bien de ánimo, me siento más alegre, muy bien de apetito, el sueño también muy bien, despierto a veces sudando, a veces no. Al examen físico se mantiene su tensión 130/90 en este momento y un peso de 65, se estabilizó. Observamos que después de la segunda dosis de sulfur, la mejoría más importante fue a nivel del motivo de consulta, o sea, de su sangrado rectal, que ha desaparecido desde hace 1 mes, refiere. Y persiste como síntoma general, intermitente, la transpiración durante el sueño. Dada la mejoría, considero no pertinente medicar, simplemente dejarlo en observación. Regresa a un control posterior el 6 de mayo, es decir, 2 meses después del anterior. Y refiere, he estado bastante bien. De vez en cuando el sudor de noche.
Por lo demás, bien, buen apetito, buen sueño, buen ánimo, no ha vuelto a presentar sangrado. Ocasionalmente se levanta en la noche a orinar. Estoy haciendo ejercicio en la mañana, se siente muy vital. Examen físico, tensión 130/80, peso 66 kilos. Buen estado general. En este momento decido dar una nueva dosis de sulfur, esta vez un sulfur más alto, una potencia 400 centesimal, teniendo en cuenta la persistencia del sudor nocturno y, por supuesto, la mejoría previa. Insistimos en que su medicamento posiblemente es sulfur. De mayo 6 regresa en agosto 12, es decir, 4 meses después. Refiere, estado muy bien, últimamente una expectoración transparente, tos a veces de noche durante el sueño, que lo despierta, no siempre, estoy comiendo muy bien, las deposiciones son normales, no ha vuelto sudor nocturno, el sueño está muy bien. Aquí se presentan unos síntomas nuevos de carácter respiratorio que en su momento decidí medicar con una nueva dosis de sulfur, pero ahora, revisando la historia y analizándola ya sin la premura de una consulta, pienso que se había podido no medicar teniendo en cuenta que el sudor, que era el síntoma persistente, había desaparecido para este momento y que muy seguramente lo que ocurrió es lo que algunos colegas llaman una exoneración, es decir, que habiendo mejorado un síntoma que era persistente como el sudor, drenó de alguna manera toxinas acumuladas, esta vez por vía respiratoria, a través de una expectoración y la tos. Pero bien, lo que hice en concreto fue darle una nueva dosis de sulfur 400, naturalmente en +1, un poquito más potente que la anterior. Regresa 2 meses después, el 7 de octubre del año 92, y refiere continuar bien, mejoró la expectoración, la digestión se encuentra muy bien, no refiere sudor, no refiere sangrado. En vista de su mejoría, se deja sin medicación, continúa en observación. Nuevo control, diciembre 10 del 92, refiere bastante bien, nunca más volvió sangrado, buen sueño, buena actividad, una ligera carraspedera de faringe ha disminuido y se presenta a veces por exceso de frío. No hay síntomas nuevos, no hay molestias importantes, luego la conducta es no medicar, el paciente sigue en observación, regresa en marzo 12 del 93 y refiere seguir bien. En este momento presenta una congestión del párpado inferior izquierdo, luego de exposición a aires contaminados. Además presentó secreción tipo lagaña. No ha vuelto sangrado, no ha vuelto diarrea, no refiere sudoración nocturna. Teniendo en cuenta este síntoma local, decidí en ese momento prescribir una dosis nueva de sulfur 400 +2. Y el paciente regresa, eso fue en marzo del 93, regresa en septiembre del 93, no regresa él, viene la esposa, y refiere que no ha vuelto a control porque se encuentra muy bien. Fue el último contacto con el paciente, o en este caso con su señora esposa. Entonces vemos en este caso un paciente con una sintomatología florida, muy típica de un medicamento sulfur, que le ha servido no solo para mejorar su motivo de consulta, que era el sangrado digestivo, sino otros síntomas concomitantes como el sudor, y además ha generado en él una sensación de bienestar, que era la primera frase con la que empezaba la consulta, decía: me siento muy bien. ¿Qué ocurre con frecuencia cuando uno ha dado el medicamento que es? Por supuesto, no siempre ocurre, por desgracia.
Es un caso que damos también por curado.